Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias por este servicio, Señor, y oramos ahora por tu bendición en la predicación y también a aquellos que van a oír tu palabra, Padre. Gracias por tus bondades en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, es increíble que ya estamos terminando el año 2022, ¿verdad? Para mí fue un año hermoso. Este año, ser pastor aquí de la Congregación de la Vid ha sido un año maravilloso el estar junto con cada uno de ustedes, conocerlos y compartir mi vida y mi familia con cada uno de ustedes. Y cuando vemos que cada año que pasa, vemos como el tiempo pasa tan rápido. Siempre pensamos, ya es diciembre, ya viene Navidad, ya se va a acabar el año. Y cada vez que pasa un año, deberíamos hacernos una pregunta. ¿Qué deberíamos pensar en cuanto a la vida? ¿Qué deberíamos pensar en cuanto al tiempo? ¿Qué deberíamos pensar en cuanto a las oportunidades que se nos presentan en la vida? ¿Cómo será el año 2023? ¿Cómo debería yo pensar este año nuevo? Y bueno, el Salmo 90 nos ayuda a pensar en esa dirección. Pero el Salmo 90, como saben, fue escrito por Moisés. Lo más probable es que fue escrito hacia el final de su vida, hacia el final del desierto de 40 años, vagando cuando el pueblo de Israel estaba bajo el juicio de Dios. El Salmo 90, aquí Moisés, ¿qué hace? Él medita en el carácter de Dios y luego lo contrasta con la mortalidad del hombre. Y habiendo reflexionado sobre esas cosas, Moisés luego se vuelve y ora y hace ciertas peticiones para que Dios bendiga la obra de sus manos, cosa que vamos a ver el día de mañana. ¿Verdad? Eso es un poco la visión general del Salmo 90. Es un salmo maravilloso y vamos a ver 4 puntos de este salmo, pero hoy solamente vamos a ver un punto y mañana veremos los otros 3. ¿Sí? Así que no se pierdan el día de mañana. ¿Verdad? La pregunta es, ¿cómo debes pensar cuando ves que la vida avanza y que ya se terminó este año y empieza otro año? ¿Cómo es que debes pensar sobre la vida en cualquier momento? ¿Cuál es la manera correcta y bíblica de pensar sobre la vida? Bueno, el punto número 1 y el punto único del día de hoy es que para pensar correctamente sobre la vida debes pensar o debes abrazar o debes contemplar la eternidad. La eternidad. ¿Verdad? Mira conmigo otra vez desde el versículo 1 en el Salmo 90. Dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿qué? Tú eres Dios.
¿Verdad? ¿Cómo empieza aquí Moisés? Moisés empieza desde un lugar muy elevado de pensamiento, desde un reino elevado. Él piensa y él dirige su salmo a Dios desde la perspectiva del carácter eterno de Dios. ¿Verdad? Él está hablando como líder del pueblo de Israel en ese momento y él dice en el versículo 1, Señor, tú has sido un refugio para nosotros. Tú has sido nuestra morada a través de todas las generaciones. Tú nos has protegido, dice Moisés. ¿Verdad? Si se acuerdan, Dios llamó a Abraham alrededor de unos 2100 años antes del tiempo de Cristo. Y Moisés, él está escribiendo unos 1400 años antes del tiempo de Cristo. Y así en términos muy generales, durante 600 años o 700 años, Dios había sido el Dios del pueblo de Israel. Él había sido el Dios de Abraham y el Dios de sus descendientes. Y así Moisés está escribiendo aquí desde una perspectiva que tiene siglos y tiene muchas generaciones. Otra vez, versículo 1. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. A través de los siglos, Señor. Y sin embargo, Moisés va más atrás que eso todavía. Y él dice, tú has sido nuestro Dios durante siglos. Pero en el versículo 2, Moisés va todavía más atrás y él se remonta antes de que comenzara el tiempo. Él dice, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Moisés piensa en Dios desde el sentido de que Dios es eterno. Dios nunca comenzó porque siempre Él había sido. Él es eterno en su carácter. Y así Moisés va al punto más temprano en el tiempo terrenal, que es la creación del mundo, y dice, antes de todo eso, Señor, tú eras Dios ya. Antes de Génesis 1:1, ya tú existías y eras Dios. Pero ahora, ¿qué nos dice eso aquí hoy? ¿Qué nos dice eso cuando viene un año nuevo? Y muchos de nosotros, muchas veces estamos envueltos en nuestros problemas terrenales, en las cosas que están sucediendo en el mundo, y a veces la rutina de la vida y las cosas que suceden día a día, y tendemos a ser impulsados por las cosas que vemos frente a nosotros. Y caminamos por vista y no por fe. Lo que tienes que contemplar si vas a vivir correctamente este año que viene, si vas a tener una visión correcta del mundo, es que tienes que pensar en quién es la fuente de toda, de todo. ¿Quién es la fuente de toda, que existencia? Es el Dios eterno. Y que Dios no está atado por el tiempo como nosotros. Él no se ve afectado por los movimientos de lo que sucede en el mundo como nosotros. Él no se ve afectado por los altibajos como nosotros. Él vive totalmente fuera de eso. Él habita fuera de la historia. Dios, Él puso sus propósitos eternos antes de que comenzara el tiempo y debemos comprender eso. Debemos tener eso como la piedra angular de la forma en que pensamos sobre la vida. Esta vida se originó con un Dios eterno que en su gran sabiduría infinita, Él determinó hacia dónde iría el curso de la historia antes de que comenzara el mundo y el tiempo. Y ahora, en el tiempo, Él está trabajando y obrando esos propósitos. Dios está por encima
de las dificultades y de las vicisitudes del tiempo. Él está por encima de las olas ondulantes del tiempo y la vida y la muerte y todas esas cosas. Y ahí es donde debes comenzar a pensar si vas a vivir correctamente sobre la vida en el nuevo año. Debes contemplar la eternidad. Esa es la forma en que debes pensar sobre la vida. Que Dios es eterno y que Él existía antes de que comenzara el tiempo. Que Dios determinó el camino que quería que fuera el curso de cada evento antes de que las montañas, los montes, los ríos, las nubes, el cielo, las estrellas fueran creadas. Y ahora, y a medida que avanza en el tiempo, debes entender esas cosas. Y es un pensamiento elevado, es un pensamiento muy trascendente que Moisés nos está dando aquí en este salmo. Debemos darnos cuenta que las cosas son mucho más allá de lo que pensamos. Que los eventos, cada evento está gobernada por el Dios eterno que mora fuera del tiempo. Y tú y yo estamos viviendo en ese contexto. En un reino donde Dios está logrando sus propósitos eternos. Y eso es lo que siempre está sucediendo en el tiempo. Dios obrando sus propósitos eternos que Él estableció antes de que comenzara la historia, el tiempo. Y aquellos, ¿verdad?, que definen a Dios fuera de la existencia, aquellos que lo ignoran, no pueden entender de qué se trata la vida. Pero ahora, ¿cuál es la implicación de eso para tu vida aquí en la tierra, aquí en el tiempo? Cuando miras que viene el 2023. Y es impresionante cómo la Escritura nos llama a pensar en estos términos. La Escritura nos llama a meditar sobre la realidad de que Dios es eterno y Él cumple sus propósitos. Por ejemplo, en Eclesiastés 7, desde el versículo 13, dice la palabra de Dios: considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Y alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad. Considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro, para que el hombre no descubra nada que sucede después de él. Muy claro. ¿Qué te va a traer a ti el 2023? A lo mejor te trae esa prosperidad y a lo mejor te trae muchas bendiciones. Si es así, disfrútalo. Debes entender que todo lo que venga a tu vida en el 2023 va a ser algo que Dios ha diseñado para ti. Y claro que a todos nos gustan los tiempos prósperos, todos aman la buena salud y las bendiciones, y todos pueden regocijarse y ser felices con eso. Y las Escrituras dicen que si eso viene para tu vida, entonces sé feliz y entiende de dónde viene. Pero, y aquí es donde tenemos que dar forma a la manera en que pensamos y que respondemos a la vida. Cuando las dificultades y las pruebas golpean, debes también recordar que Dios también lo ha diseñado para tu vida. Aquí está, Dios ha hecho tanto el uno como el otro. ¿No dijo Job, el Señor dio y el Señor quitó? Bendito sea el nombre del Señor. Así que en otras palabras, tienes que mirar más allá del desarrollo de tus circunstancias y abrazar la naturaleza eterna de Dios y el hecho de que Él está llevando a cabo sus propósitos eternos en tu vida. A veces eso va a ser igual a los deseos de tu corazón. Y qué bueno. Debes pensar que lo que venga en el 2023
sea bendición o sean pruebas, esto es lo que Dios me ha dado. Y a esto es lo que debo de responder. Debo de inclinarme en adoración. ¿Por qué? Porque recuerdo quién es Dios. Él es el Dios eterno, fuera del tiempo, que existía antes de que se formaran las montañas. Y esto es tan importante en estos tiempos en donde muchos, aún cristianos, tienden a pensar demasiado superficiales sobre la vida y sobre Dios. Ya están celebrando, ¿verdad? Tendemos a ser demasiado carnales en nuestro pensamiento y tendemos a estar demasiado atados a la tierra y al tiempo. Por eso es que necesitamos que las Escrituras nos ayuden a pensar correctamente sobre la vida. Y muy pocas veces pensamos sobre la eternidad. ¿Verdad? Si el año que viene te trae pruebas, eso viene de la mano de Dios. No hay nada que suceda en tu vida que Dios no lo haya, que diseñado para tu propio bienestar. Y cuando piensas de esa manera, cuando entiendes esa realidad, tienes una ancla real en donde puedes estar firme. Y cuando lo entiendes, entonces tú eres capaz de decir, aunque esto es difícil, me doy cuenta que hay un contexto eterno por lo que está sucediendo, que está mucho más allá de lo que yo puedo ver. Y puedo descansar en ese Dios que trajo esto a mi vida. Él es digno de eso, ¿verdad? Yo sé que Él es eterno y que sus propósitos son eternos. Y por eso, hermanos, tú puedes tener la seguridad de quién es Dios. Dios no es sabio. Dios no es amoroso. Dios no es misericordioso. Y por lo tanto, sus propósitos también son sabios, son misericordiosos y son buenos. ¿Verdad? En los tiempos difíciles debemos decir, sí, esto es difícil, pero Dios lo ha puesto en mi vida porque es lo que necesito ahora. Lo acepto y me doy cuenta de que su propósito eterno está obrando y eso es lo que quiero ver que avance en mi vida. Sus propósitos, no los míos. Así que en el día de las pruebas, considera que Dios ha hecho ese día para ti y que lo diseñó antes de la fundación del mundo. Los días de felicidad y de prosperidad, también regocíjate, porque Dios te lo ha dado. Dios quiere todo bien para ti y Él todo lo ha diseñado para tu propio bienestar espiritual. Si pensamos, por ejemplo, en la historia de la iglesia, algunas de las cosas más grandes que han sucedido en el curso de la historia de la iglesia y del pueblo de Dios, esas cosas han venido de personas que sufren y de personas que están solas y personas que están aisladas en el curso de una vida difícil. ¿O no? Pensemos, por ejemplo, en nuestro Señor Jesucristo, en la cruz clamando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O el propio Pablo, ¿cuánto no sufrió? Cuando una vez dijo, al final de su ministerio, solo Lucas está conmigo. Y tuvo pruebas, naufragios, palizas, insomnio, hambre y muchas cosas más. ¿Verdad? Por eso no es posible reconciliar la realidad bíblica de Cristo y los hombres más grandes de la fe con esta visión superficial y azucarada de que Dios quiere que siempre tengas prosperidad. Eso no es correcto y no se puede reconciliar con el testimonio bíblico. Así que
En medio de tus dificultades, lo que quiero que veas en las Escrituras es que tu Dios, tu Padre Celestial, tu Señor Jesucristo, que dio su vida por ti para asegurar tu redención eterna, ese Dios al que perteneces, ciertamente está llevando sus propósitos en tu vida sin falta. Y debido a que eso es cierto, puedes saber que será bueno para ti al final. Incluso si no puedes ver o entender, pero al final todo será bueno. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por esta realidad tan hermosa de tu eternidad y lo que nos enseña tu palabra, Padre. Ayúdanos a contemplar esta verdad y a vivir nuestras vidas sin ignorarla. A siempre tenerla presente, Padre Santo. Pensar que esta vida no es todo y que nos espera, Señor, una eternidad contigo. Te doy gracias una vez más por este día, este servicio de fin de año, por cada uno de mis hermanos, que ellos puedan pasar una buena velada, Señor, de fin de año, con sus amigos, con sus parientes. Cuídalos y protégelos, Señor, a cada uno de ellos. Y haz tu voluntad, Señor, y tus propósitos en ellos también. Gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.